Caso de estudio, la economía del narcotráfico en Colombia. El tema que aquí nos proponemos estudiar constituye un objeto tanto complejo como problemático, dada la trascendencia de sus efectos económicos, políticos y sociales, y cuyas repercusiones en Colombia han adquirido singular relieve. El propósito de este trabajo es estudiar algunos aspectos vinculados a la economía del narcotráfico, presentando un estudio de carácter aproximativo sobre la problemática, abordada como una actividad económica de carácter delictivo y enfocada desde diversos ángulos analíticos. La economía del narcotráfico posee todos los elementos de un mercado: producción, distribución y consumo. En ese sentido, se pretende establecer una caracterización que permita dar cuenta de las racionalidades económicas subyacentes a los comportamientos de los actores involucrados, las configuraciones y lógicas del funcionamiento de las estructuras organizacionales que dichos actores integran, así como sus implicancias. Actores económicos. Oferta. Desde el lado de la oferta, el narcotráfico constituye un negocio, ya que las personas que se dedican a esa actividad lo hacen principalmente en busca de los dividendos económicos que ésta genera, buscando la manera de sacar el mayor provecho económico de esta actividad productiva y comercial y de los altos valores que se manejan. ¿Quién ofrece el producto o servicio? El narcotráfico es una actividad ilegal en la que están involucrados carteles, bandas criminales, disidencias de la desmovilizada guerrilla de las FARC y el rebelde Ejército de Liberación Nacional, ELN. Incentivos o motivaciones. Los incentivos o motivaciones del narcotráfico respecto a otras actividades delictivas tienen sus causales en 3 puntos principales. Primero, alta rentabilidad de la actividad como negocio ilícito. Segundo, alta capacidad de cooptación del delito. Es un factor determinante que marca la predominancia de este delito frente a otros, sea por iniciación en el negocio delictivo o por el cubrimiento ocasional de aquellos que lo usufructan. Tercero, menor riesgo relativo del delito. Hay una percepción de que el narcotráfico ilícito de drogas es un delito con menor riesgo en relación a otros, sea que se hable de la violencia misma que requería de la actividad o de las posibilidades y consecuencias de ser sorprendidos y detenidos. Demanda. ¿Quién pagaría por utilizar este producto o servicio? Los adictos, los consumidores de sustancias psicoactivas. Incentivos o motivaciones. Para conocer los incentivos o motivaciones del consumo de sustancias psicoactivas, debemos tener en cuenta los siguientes factores. Primero, factores biológicos. Estos factores, junto con factores ambientales, aumentan la vulnerabilidad de una persona a desarrollar adicción. Ser hombre o tener un trastorno de salud mental puede incrementar el riesgo. Segundo, factores ambientales o contextuales. La familia, amigos y el nivel socioeconómico tienen un impacto significativo en la probabilidad de la persona para desarrollar una adicción. La violencia intrafamiliar, el abuso físico-sexual, estrés y la presión por parte de compañeros pueden influir en el desarrollo de la adicción. Tercero, factores del desarrollo. Aunque las personas pueden presentar adicción a cualquier edad, cuanto antes tenga lugar el consumo de sustancias, más probabilidad hay de que ese consumo se convierta en adicción. Tercero, factores del desarrollo. Aunque las personas pueden presentar adicción a cualquier edad, cuanto antes tenga lugar el consumo de sustancias, más probabilidad hay de que ese consumo se convierta en adicción. Respecto a la pregunta 1, es difícil afirmarlo o negarlo. Sin duda alguna, la oferta antes de la pandemia podía sostenerse según los requerimientos de la demanda. Sin embargo, ahora la pandemia se ha convertido en uno de sus mayores obstáculos después de los diferentes controles estatales y policiales. También influye el impacto como tal del COVID-19 en los mercados de drogas. Si bien sus efectos aún no se conocen plenamente, las restricciones fronterizas y de otro tipo vinculadas con la pandemia ya han provocado escasez de drogas en las calles, lo cual ha dado lugar a un incremento en los precios y a una reducción de su pureza como tal. Me afectó de manera desproporcionada a las personas en mayor situación de pobreza, viéndolas más vulnerables al consumo de drogas, así como al tráfico y cultivo para poder sostenerse durante la crisis, es decir, oferta y demanda.
Asimismo, los índices de personas dependientes de diferentes sustancias incrementó. Eso también ocasionado por los diferentes problemas de salud mental que padece más del 12% de los colombianos. Así que actualmente la oferta es escasa y la demanda exige mucho más. A la pregunta ¿debería intervenir el gobierno? La respuesta es sí. Y es que hablar del narcotráfico es, en muchos sentidos, hablar del Estado. Es imposible entender esta actividad sin el papel que ha desempeñado el Estado en su surgimiento, al declarar la producción, tráfico y consumo de algunas drogas como una actividad ilegal. Pero también es difícil entender su poder y alcance sin la protección del Estado a esta actividad. Y es que aquí nos encontramos con la demanda y oferta. Estas son dos leyes que aplican a muchos bienes y servicios para encontrar un punto de equilibrio y determinar, entre otros, el precio y la cantidad que tanto los productores como los consumidores están dispuestos a aceptar un intercambio monetario. Las drogas no son la excepción. Los mercados de drogas ilícitas, en este caso el narcotráfico, al igual que los mercados de otras ramas de actividad económica, se rigen esencialmente por la ley de la oferta y la demanda. Sin embargo, la presencia de componentes específicos como el carácter adictivo de la mercancía y la ilegalidad de su producción y consumo determinan su condición. En el mundo pues se puede observar que las drogas son un negocio, ¿sí?, rentable a pesar de ser ilegal. Hoy en día encontramos una lucha de argumento a favor y en contra de cómo se debe combatir las drogas. Hay unos a favor de que la lucha debe centrar en la demanda, otros indican que debe hacerse desde la oferta. Inclusive hay un tercer grupo que dice que es no lucharse y debe legalizarse. Esto se convierte en un debate a nivel nacional y eso lo que hace es tergiversar la situación y de alguna u otra manera pues se convierte en opción de aprobación o no aprobación de leyes referente a ello. El sistema de fiscalización de drogas incide sobre productores y consumidores. Por un lado, el combate contra la oferta es la prohibición de la producción y el tráfico redundarán en que una menor cantidad de productores y traficantes estarán dispuestos a correr el riesgo que supone la oferta de drogas, cualquiera sea el precio de mercado. Por lo tanto, tiende a generarse un desplazamiento de la curva de la oferta hacia la izquierda, cuya intensidad depende de la existencia y del rigor de la aplicación de la correspondiente legislación. Teniendo esto en cuenta y por el otro lado, combate contra la demanda, nos dice que pues, son menos los consumidores los cuales están dispuestos a consumir drogas si ello implica una violación de la ley y el posible riesgo de sanciones, lo que tiende a generar una reducción del consumo global de drogas, sea cual fuese el precio del mercado. Este comportamiento entraña un desplazamiento de la curva de la demanda hacia la izquierda, movimiento cuya intensidad puede incrementarse mediante la implementación de políticas de prevención y el tratamiento del consumo de drogas. A esta altura del video y respondiendo en algo macro, tenemos que la legalización pondría fin a la parte lucrativa del negocio del narcotráfico al traer a la superficie el mercado negro existente. Y con la desaparición de la clandestinidad del narcotráfico disminuye dramáticamente la problemática social ligada a la diversidad. La actual prohibición de las drogas no detiene al mercado, simplemente ha sumergido bajo el manto de la ilegalidad y cuando un negocio es un crimen, los criminales tomarán parte de este. Dando cuenta de la semana 6 titulada Oligopolio y bienes públicos y haciendo énfasis en el tema propuesto, el dilema del prisionero, antes de abordar concretamente el caso de estudio elegido por nosotros, que es la economía subterránea, quisiera dar claridades acerca de lo que es un oligopolio. Y básicamente cuando hablamos de oligopolio, nos encontramos ante un mercado en el que hay muy pocos vendedores. Es decir, las empresas oligopólicas son interdependientes de una forma en que las empresas competitivas pues no lo son. En ese sentido, nos podemos percibir pues una estructura de mercado en la cual solo unos vendedores ofrecen productos similares o si bien idénticos. Entonces básicamente el grupo de empresas oligopólicas se benefician si cooperan
y actúan como un monopolio, es decir, si produce una pequeña cantidad de producto y establece un precio por encima del costo marginal. Es de recalcar nuevamente que esto solo es posible si hay una cooperación en términos de colusión. Esto quiere decir, pues básicamente un acuerdo entre empresas de un mercado sobre las cantidades que producirán o los precios que establecerán. En su defecto, pues no se daría la cooperación si de por medio pues hay unos incentivos y unos intereses individuales que no permiten la ya puntualizada. Por otro lado, el dilema del prisionero es un juego particular entre dos presos que ilustra por qué es difícil mantener la cooperación a pesar de que hayan de por medio pues unos beneficios mutuos o beneficios a aquellos actores implicados. Específicamente en lo que es el dilema de los prisioneros, bien como lo dice, pues se trata de dos prisioneros de los cuales pues son capturados y se encuentran bajo diferentes opciones a elegir. Entre ellas, la que más les conviene a ambos es guardar silencio. Sin embargo, ambos deciden confesar y por lo tanto, pues no lleva a una cooperación porque de por medio pues hay unos intereses personales que no permiten la ya mencionada cooperación y por tanto pues no lleva a una cooperación porque de por medio pues hay unos intereses personales que no permiten la ya mencionada cooperación y por tanto pues no son partícipes de los beneficios que hubiese conllevado guardar silencio. Dicho lo anterior y precisando entonces en nuestro caso de estudio, dando cuenta de igual forma de las preguntas propuestas, la primera de ellas es la siguiente. ¿Cree que en su caso lo que decía una persona es bueno para el grupo colectivo o podríamos enfrentar un problema entre lo individual y lo colectivo? A lo cual respondimos. Lo que decía una persona nos pone frente a un problema en el que si el individuo decide no cooperar, podría darse el caso de que afecte de alguna forma los beneficios de alguno de los sectores implicados, puesto que al no establecerse pues una buena estrategia por parte de las organizaciones al margen de la ley, básicamente llevaría a que algunos de los sectores implicados en la colusión ganen mayor dinero, en argumento de que se inclinan a aumentar la producción y pues por tanto a captar una mayor participación en el mercado. Ello se ha visto reflejado justamente en los años, o se vio reflejado justamente en los años 90 cuando el precio de la cocaína disminuyó a razón de que hubo un retraimiento de la demanda. Esto quiere decir pues de la producción colombiana. Y entonces empezó a ser popular la droga en los Estados Unidos, catalogándose por el gran aumento pues, de su producción e impulsado también por los incentivos de tener mayores ganancias y unos beneficios individuales. Para ilustrar lo anteriormente dicho, llevo a colación el siguiente ejemplo. Hagamos de cuenta que nos encontramos ante dos cárteles. Por un lado se encuentra el Clan del Golfo y los Paisas. Ellos dos llegan a una colusión. Sin embargo, el Clan del Golfo pretende tener mayores beneficios o espera tener mayores beneficios. Entonces rompe con esta cooperación teniendo una mayor participación en el mercado, es decir, produciendo más droga que los paisas, lo cual pues lleva entonces a fragmentar la producción. Esto puede ser que en ese momento le traiga pues mayor beneficio monetario, claramente, pero al pasar el tiempo va a traer unas desventajas no solo para los países, sino también para el mismo Clan del Golfo, porque al haber una mayor producción en el mercado de la droga, pues básicamente el precio de esta va a disminuir. Entonces, en un principio va a perjudicar a los paisas
pero en el transcurso del tiempo también va a ser un problema para el propio clan del Golfo, porque entonces pues los precios van a disminuir. Siguiendo con la otra pregunta, la cual es, ¿puede ocurrir una situación del dilema del prisionero? Contestamos que sí se puede dar el dilema del prisionero, puesto que habrá la opción de que las organizaciones o los grandes cárteles del país lleguen a un consenso conforme a las cantidades de drogas que proporcionarán y los precios que establecerán. Mismo acuerdo que puede ser incumplido por alguno de los actores implicados, en vista de una estrategia dominante que le permita obtener unos intereses propios individuales que inhibe finalmente la cooperación. En síntesis, las organizaciones se encontrarán frente a dos opciones a elegir que finalmente llevará a que se acojan a una dependiendo de hacia dónde conducen los beneficios esperados. En otras palabras, y a modo de ilustración, vuelvo a traer a colación el cártel del Clan del Golfo y los paisas. Estos pueden elegir entrar en una cooperación que, como ya lo dije, pretende pues establecer las cantidades de drogas que proporcionarán y los precios pues también son establecidos por esta cooperación que se da entre estos dos cárteles. Sin embargo, de por medio también hay unos intereses propios que conllevaría a una mayor producción, es decir, una mayor participación en el mercado y por lo cual los precios bajarían. En síntesis, entonces, los carteles estarían ante estas dos opciones, entre cooperar o no cooperar.